so fucking bad. Ah, with knife. Oh, nice, that. Incredible. Hola niños, buenos días. You know, if I kill Hola you, Laurita, hola I Martín, have the face. Damn it, you know. hola David, Lynn. You know. Hola, profe. Hola Krishna, hola, ¿cómo estás Martín? Hola. Siempre, nunca sé quién es Galaxy. Hola, profe, ¿me escucha bien? Seguro que no lo haces a Sí, servidor, que nos vamos a escucho desayunar como semana. Pero, nice to meet you. escucho una película. Ahí sí, un poquitito. Hola Krishna, hola Martín. ¡Qué potencia que este juego te banee tan rápido! Que ese tío lo había matado todas y cada una de las rondas. Pero, ¿De mira, dónde pero... viene esa voz, niño? Se pone la peonza como un secreto, pero... ¿Qué más tengo un secreto? Sam. ¿Qué es esta mierda? Nadie tiene puesta la tele, ¿no? Nada, chavales. Oh, Vídeo qué que os dejo, extraño. lo típico de siempre. No puedo acabar... Hola, profe. Es que no Hola puedo. Connie, ¿cómo está? Es un juego que Bien. me gusta mucho, me ha La llenado en muchos Catherine. aspectos, me gusta mucho. Y el ver cómo 20 Uy, alguien mierdas está de mierda... escuchando en español. Vamos a tener que pedirle que lo baje. Pues, ¿qué queréis que os diga? El único... A ver. Ahí sí. Lucas. Está la Catherine. Hola Catherine. El Martín. La Laurita. La Vid. Hola Catherine. ¿Cómo están? ¿Con mucho frío? No. ¿No? No, sí hicimos ejercicio. Ah, ¿venían de educación física? Ah, genial. No, yo no, estoy congelada. El Noé, no sé con quién está peleando ahí afuera. Catalina, el Dylan, Cata Vargas. ¿Cuántos vamos? Son 16. A ver, la Romina, Diego, Sabi, ahí sí. Adolfo, a ver, ay, Adolfo, no lo podía marcar. Adolfo, ¿qué más? Uy, hay harto, 16. El partido de Pokémon Espada y Escudo. No le entendí algo de un partido, dice Martín. No, nada. Algo de Pokémon. Ah, no, le entendí. Me dijo muy rápido, estoy un poco sorda. Hola. Hola, Rocío. Hola. Miren, profe, me completo. Este audio. Hola. Ay, qué genial. Qué genial su... Es un pijama de dinosaurio, dice. Qué genial. También tiene gorro. Qué bonito. Qué bonito. K40. ¿Cómo? ¿Quién es K40? No sé, a ver. Dylan, hola Dylan. Ya. Niños, vamos a empezar la clase. ¿Ya? Yo les mandé una tarea. Mira, primero buenos días, no, buenas tardes, porque ya son las 12. Ahí está el Hollander. Voy a pasarle la lista. La tía no podía estar hoy día, la tía Leslie y la tía Grace. Ya me avisaron, pero yo voy anotando los que están. El Noé está un poquito enfermo. Ya, niños, yo les di una tarea. ¿Todos me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí. Ya, todos me escuchan. Miren, yo les di una tarea donde les mandé son 3 reportajes de Carlos Pinto. Ya son casos que sucedieron, no están inventados. De esos 3 casos, ustedes eligen uno, ¿ya? Y del que ustedes van a elegir, contestan ese cuestionario y me lo envían al correo. Ahora, Profesora, ¿sí? yo ya hice eso.
¿Quién me dijo? ¿Dylan? ¿No? Sí. Me lo mandó. Tía, yo se lo envié. Sí, yo, No, todavía no se lo envió. yo me lo mandan a profesora Gabriela por el problema que yo tengo de espacio en el otro correo. Profesora Gabriela 2020. Que ahí tengo, Sí, ¿ya? yo ya se lo envié, tía. Sí, no, si los tengo, no los he querido todavía revisar porque los reviso todos juntos y entonces los voy pasando el tiro al borrador y después a ver qué. Niños, ¿alguna duda de la clase pasada? Hablamos de la importancia de las palabras, ¿sí? Yo voy a compartir el pizarrón ahora con ustedes, pero la introducción que hicimos en la clase pasada tiene que ver con el lenguaje, porque habíamos dicho que el lenguaje es una capacidad humana. ¿Por qué esto? Porque esto se relaciona con los objetivos que se priorizaron la semana pasada, ¿ya? ¿Quiénes priorizaron esos objetivos? Las personas del Ministerio de Educación, ¿ya? Yo no se los voy a hacer leer todo de nuevo porque se los voy a mandar igual a sus correos, ¿ya? Aquí habla de analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. Es por eso que también vamos a repasar los textos continuos, discontinuos y la publicidad, ¿ya? Ustedes saben perfectamente diferenciar un hecho de una opinión. Y acá dice expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros, ¿ya? Habla de géneros periodísticos también acá. Y acá hay un tema donde abarcan las crónicas policiales y el cine, ¿ya? Y es por eso que no quiero perder de nuevo, digamos, como comprensión lectora en la materia de la novela policial, ¿ya? Por lo mismo, porque las personas que priorizaron estos objetivos colocaron tanto los medios de comunicación social como algún tipo de literatura o de tema, ¿ya? Y en este caso serían las crónicas policiales y el cine. Cuando les elegí Carlos Pinto es más que nada por eso. Una, porque es un periodista chileno. Dos, porque él ha investigado dos temas que tienen mucho interés para la gente, para el público, que son los casos policiales, donde él incluso ha pedido permiso y ha entrado a entrevistar directamente a gente que está presa en un programa muy antiguo, pero muy antiguo, que se llamaba Mea Culpa, que en latín significa mi culpa. Y casos también paranormales, ya de sucesos que han ocurrido acá en el país. Hay unos que son muy entretenidos, así es que si pueden buscar más en YouTube, yo sé que les va a gustar, porque son casos que han pasado acá en el país, no son extranjeros. Ahora, yo les puse un cuarto caso. ¿Qué significa eso? De que si hay alguno que ustedes conozcan y tengan el video, ustedes mismos hacen el cuestionario y lo responden. Ustedes hacen un cuestionario de 4 preguntas, máximo 5, ¿ya? Y lo responden y envían el video. En caso de que me envían el video al correo para saber yo de qué lo hicieron. En el caso de que a ustedes les guste un tema como, o hayan encontrado un caso que les llame la atención. ¿De acuerdo? Eso tiene nota. Yo las notas se las he ido poniendo de a poquitito a medida que me van mandando los trabajos, obviamente. Ya, ahora vamos a repasar esto. El año pasado yo no me recuerdo, me parece que sí vimos el lenguaje que se diferenciaba o se partía en dos, se dividía en dos, en lengua y habla. ¿Ustedes se acuerdan que vimos eso o no? Más o menos. ¿El ¿Vimos año pasado? ¿Sí? Sí. Vimos la publicidad, vimos los Y las afiches. promociones. ¿Cómo? Y las promociones. Las promociones de productos, ¿verdad? Vimos los textos continuos y discontinuos. Y vimos el miedo. Fue el último tema que vimos, fue la literatura de terror. ¿Se acuerdan? Pues yo me acuerdo de eso porque lo terminamos como entre octubre y noviembre. Niños, a ver, no, perdón, la terminamos en noviembre. En noviembre parece que fue, no, fue un periodo anterior, parece que al estallido social. Niños, a ver, Connie, léeme ese de la lingüística. Esa diapositiva. Ok. La lingüística estudia todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya sea del
de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o en decadencia, siempre teniendo en cuenta en cada periodo no solo el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión. Y ya. La lingüística, niños, estudia el lenguaje y se considera padre de la lingüística a un investigador suizo que tiene un nombre un poco difícil, que su nombre es Ferdinand de Saussure, ya es un nombre un poco difícil de pronunciar, pero él fue el primero en decir que el lenguaje es una capacidad humana, lo que no significa que los otros seres vivos no se comuniquen, incluso las plantas se comunican entre sí. Ya esa es una investigación muy reciente. Las plantas también emiten un tipo de onda a través de la tierra y también, estando cerca de otras plantitas, se comunican por debajo de la tierra, digamos, con sus raíces. Todos los seres vivos se comunican, pero el único que tiene la capacidad de hablar es el ser humano. Por lo tanto, el lenguaje, dice Ferdinand de Saussure, es una capacidad humana. ¿Ya? El lenguaje dice, acá está el nombre de él, como pueden ver, se llama Ferdinando. Si nosotros hacemos la traducción a castellano, sería como Ferdinando, ¿ya? Ferdinand de Saussure, porque la A con la U se pronuncia como una O. Él es el padre de la lingüística, y la lingüística es una ciencia, ¿ya? Porque tiene elementos que son absolutamente científicos, ¿ya? No solamente hay elementos que son, que uno dice son abstractos, no se pueden comprobar, se pueden comprobar físicamente, y yo les voy a mostrar unas imágenes de por qué sí, ¿ya? Ahora vamos a ver este caballero, aquí encuentro una foto de él para presentárselo. Ese es el padre de la lingüística, que es una ciencia que estudia el lenguaje humano, ¿ya? Este caballero también es de comienzos del siglo XX. ¿Alguien tiene puesto la música? ¿La puede parar o bajar? Por favor. La música de los Guardianes de la Galaxia. Sí, pero está muy fuerte. Está muy fuerte, Martín. Bájale un poquito o póngale o pon tu micrófono en... Ya, dice En silencio. en silencio, eso. A ver, acá esto me quedó bien chueco, pero ustedes me van a entender. Este caballero dice que el lenguaje, que es una capacidad humana, se divide en dos aspectos, en la lengua y en el habla. Él dice que la lengua es el conjunto de signos lingüísticos. Ahora, los signos lingüísticos son las palabras que nosotros decimos, que escribimos, que escuchamos, ¿ya? Las palabras son una unidad, ¿ya? Y son una unidad en nuestro idioma. Y él habla, a ver, Laurita, léeme la definición de habla que está en ese rectángulo. El habla es el uso que cada persona hace de la lengua. Ya. Cada uno de nosotros utiliza ese sistema de palabras que aprendemos desde chiquititos, pero con una forma de hablar, porque yo tengo unas cuerdas vocales determinadas que yo heredé. La Laurita habla con una herencia de su aparato fonador que heredó de su familia. Así como hay gente que tiene el pelo crespo, otra tiene el pelo liso, otro tiene el pelo, no sé, ni liso ni crespo, rubio. Nosotros tenemos una herencia en el aparato fonador, porque es algo biológico, es algo físico, ¿ya? Por ese motivo es que dentro de una misma familia, las mujeres de esa familia hablan con un tono de voz y una forma parecida, y los hombres de esa familia hablan con un tono de voz, ¿verdad? Y de una manera parecida, ¿ya? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Cristóbal? ¿No? ¿Cristóbal? Hola, profe. Hola, Cristóbal, ¿me puedes leer esa diapositiva bien fuerte? Ya. ¿Cuál? Esa, ¿no se puede reducir? Ah, ya, espérese el tiro. Tengo el gato encima, espérese. Dale para allá. Y ahora sí. No se puede reducir la lengua al sonido, ni separar el sonido de la articulación bucal. El sonido es el instrumento del pensamiento y no existe por sí mismo. Entonces el sonido como una unidad compleja
acústico vocal forma con la idea una unidad compleja, fisiológica y mental, donde el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, donde no se puede concebirse el uno sin el otro. Muy bien, perfecto. Párate encima, vos. Nosotros recibimos las ondas sonoras cuando hablamos, ¿verdad? A través de un canal que es el aire, ¿ya? Por ese mismo canal nosotros recibimos la conexión de internet, ¿sí o no? O sea, si no tuviéramos atmósfera, no habría ninguna conexión. De hecho, no habría conexión, ni celular, ni imágenes, ni nada, ¿ya? No habría medios de comunicación, porque el canal más básico por donde se transmiten esos mensajes a través de las ondas es el aire, la atmósfera en específico, ¿ya? Este tema es bien biológico por un lado, ¿ya? Y por otro lado es abstracto. Vamos a ver por qué, ¿ya? No se compliquen al comienzo, por favor. Ya. Yo hablo y por lo tanto me convierto en un hablante. Cada uno de nosotros hablamos castellano chileno, ¿sí? La lengua materna que nosotros hablamos es el castellano chileno. Pertenezco a un grupo social que es la comunidad chilena con la que intercambio una lengua materna y unos tonos, unos gestos que son propios de los chilenos. O sea, cada uno de nosotros hablamos castellano, pero no hablamos el castellano de España, no hablamos el castellano de Colombia, no hablamos el castellano peruano, hablamos el castellano chileno, que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra lengua materna, ¿ya? Voy a leer esa diapositiva rápidamente. Dice, la lengua es un conjunto de signos lingüísticos que son las palabras escritas o dichas oralmente y que forman un sistema ordenado. El habla es el uso que cada persona de una comunidad hace de la lengua materna. ¿Ya? La lengua materna se almacena en nuestro cerebro, en el área del lenguaje. Que nunca se les olvide eso, por favor. El lenguaje no es una cosa que anda suelta por ahí, no. Nosotros tenemos un área específica de nuestro hermoso cerebro que parece una nuez con un hemisferio derecho, con un hemisferio izquierdo, ¿ya? De hecho, la función de ver, nosotros vemos porque hay un área del cerebro que está conectada con la visión, ¿o no? ¿Sí? Específicamente la región occipital, que está cerca de la nuca. ¿De acuerdo? Ya. Dice, nuestro vocabulario interno, almacenado en el cerebro, va creciendo con nosotros. Aprendemos más y más palabras y comenzamos a diferenciar estilos de habla según nos vamos educando y sociabilizando en el colegio, en la familia y con los grupos de amigos. Quiere decir que nosotros cuando empezamos a hablar, aprendemos poquitas palabras. Cuando tú eres chiquitito, tienes 2 años, hay gente que es más chica y aprende a hablar mucho antes, va aprendiendo las palabras que la gente grande, la gente adulta de esa familia, ¿no es cierto?, le va diciendo. Es muy raro que una persona cría una guagua y no le hable. Sería algo normal. ¿Me entienden? O sea, lo normal es que uno le hable a los niños pequeños, ¿o no? Sí. Incluso uno le habla a los animalitos. Miren, ahí se entiende, yo creo que en ese dibujo, Krishna, en ese dibujo se ve claramente que las palabras se almacenan en el cerebro y que uno las va diciendo o uno las puede escribir. Pero Sí. hay un área del lenguaje en nuestro cerebro. Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Ya? A ver, Krishna, ¿me puedes leer esa diapositiva? Dice Broca, por si acaso, el apellido del caballero. Dice el área de Broca. El área de Broca es una sección del cerebro humano involucrada en la producción del lenguaje
Está ubicado en la tercera Convolución. frontal del hemisferio izquierdo en las selecciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Muy bien, perfecto. Krishna nos leyó una diapositiva con unas palabras muy raras. Gracias, Krishna. Muy bien, Krishna. El área de Broca se llama Broca porque el investigador que la descubrió le puso su apellido. ¿Ya? Ya siempre las personas que descubren y que investigan le ponen el nombre a lo que descubren. Así como la estrella. Profe, la broca es solo de los taladros. ¿Cómo? La broca es solo de los taladros. Pero ese es otro tipo de broca. Ah, eso es Callao. otro Broca. Estamos hablando de la broca, de esta broca. De otra Te pregunté Broca. a ti. No, ahí tenemos. Ahí, mira. Mira, Martín. Ahí Explica tu dice. pregunta, por eso te digo. Ya, pero no peleen. Niños, miren. Ahí tenemos el cerebro. Ya, esa es la parte frontal, donde está la frente de ustedes. ¿Se dan cuenta? Ya, yo paso por aquí. Esas circunvoluciones, que son esos cototitos, ¿verdad? Y yo llego a la parte de atrás, que es la parte visual, la región occipital, donde está la nuca, acá, atrás. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, los investigadores han descubierto que en la corteza cerebral, esta parte de aquí, de arribita, nosotros tenemos diferentes funciones. Hay áreas dedicadas a la parte motora, a la parte de la sensibilidad, del tacto, imagínense, al área visual. La parte que está rosadita aquí es el área auditiva, el lóbulo temporal. ¿Ya? Y el área del lóbulo parietal, ¿no es cierto? Es el lóbulo frontal y este es el occipital. Eso lo han estudiado con la profesora, ¿verdad? Con la tía Alejandra. No. Que yo sepa. No han estudiado todavía las partes del cerebro. Ya, ese es nuestro cerebro. Quiere decir que si yo me pego en la parte cercana a la nuca, yo podría quedar ciega, sin tener dañado el glóbulo ocular. Si yo me pego acá, por eso que cuando la gente anda en bicicleta tiene que usar un Casco. Un casco. Es sumamente peligroso pegarse en cualquiera de las regiones. Aunque nadie ocupa casco. La otra vez, yo estaba andando en bici sin casco y choqué la rueda de un auto. Pero no te pasó nada. ¿No? No ve cómo está, profe. Ese chiste ya, No solo verle la cara. ya. Nada, no pasó nada. Pero... Es complicado el tema, es complicado porque en Chile la gente no se lo toma en serio, pero esa parte de acá es muy delicada, porque son áreas que tú puedes perder la motricidad. Tápate bien, po. Si ustedes han visto la Teletón, hay mucha gente que ha quedado sin movilidad en los brazos, en su columna, es porque se han pegado en la cabeza por algún accidente. Por ejemplo, cuando se tiran a una piscina o se tiran al mar y se pegan en la cabeza, entonces una parte de su cerebro se daña, ¿ya? Ahora, el área de Broca, ¿no es cierto? La vamos a ubicar aquí, espérense, el lóbulo parietal. No está, acá está mejor, aquí está mejor. Ahí. Miren, esa es una persona que está cortada por la mitad, ¿verdad? Y ese es el cerebro. ¿Se alcanza a ver ahí, Krishna? ¿Sí? Sí. Ya. Mira, si yo me pego acá, puedo quedar ciega por un accidente porque me dañé esa parte del cráneo y adentro está el cerebro. El cerebro está recubierto por unas membranas que tienen líquido, ¿ya? Eso lo han visto yo creo con la profesora, por eso que para que nunca te duele la cabeza, siempre tienes que tomar bastante líquido, siempre. Ese es un detalle que a veces uno no hace cuando hace frío, pero es importante que tomen agua caliente, té, porque uno toma agua solamente cuando hace calor a veces. Ya. ¿Por qué es importante? El cerebro tiene un área que es la producción del lenguaje y esa área se llama de Broca. Ya está por aquí por el costado. Y hay otra área de otro señor que era de apellido Wernicke, que se escribe ahí Wernicke, que es la comprensión del lenguaje. O sea, hay un área en el cerebro que es para la producción del lenguaje, para la producción de palabras. Por ejemplo, los escritores, los abogados tienen desarrolladas esas dos áreas, ¿ya?
y las personas que tienen una alta capacidad de comprensión lectora la van desarrollando a medida que van leyendo más. Por lo tanto, esas dos áreas del lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke, está desarrollada, se puede ir desarrollando. O sea, es algo físico, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El lenguaje, las palabras que nosotros aprendemos se alojan en una parte del cerebro, ¿ya? Les iba a mostrar unas imágenes de una lobotomía, pero después dije, no, me arrepentí porque van a quedar traumados. A una persona que le están operando el cerebro, cuando alguien... Dele nomás, profe, dele. Profe, Cuando- dele, quiero verlo. Cuando ustedes Póngale. ven una operación del cerebro, que antiguamente eso se llamaba trepanación, pero hoy día se llama lobotomía, los médicos, los neurocirujanos, cuando operan, tienen que hacer que la persona esté despierta y la hacen hablar, porque cualquier parte que ellos se equivoquen en manipular con el bisturí, por ejemplo, para sacar un tumor, puede tocar un área y dejar a la persona sin habla, la pueden dañar para siempre. Entonces las operaciones de los neurocirujanos son muy complejas y tienen que estar Hemorragia, ¿no? asistidos por un psiquiatra o alguien que vaya hablando con la persona. Ya les voy a mandar uno. El cerebro es muy sensible. Exactamente, el cerebro es muy sensible y es complicado. No es lo mismo que operar otra parte de tu cuerpo. Es complejo el cerebro. Pero los neurocirujanos en Chile son, entre paréntesis, son bastante buenos. Ahora, lo que quiero que les quede claro es que el lenguaje se aloja en nuestra memoria en una parte del cerebro. ¿De acuerdo? Es una facultad natural del ser humano, pero que sí tiene una ubicación en el cerebro. Ya dice, es una facultad, entonces el lenguaje es una facultad natural, una capacidad humana. Ya es una facultad, número uno, psicológica, porque toda expresión está asociada a un contenido alojado en la mente, y es una facultad física y fisiológica, porque intervienen otros órganos del cuerpo, el aparato fonador, la boca, la lengua, los dientes, las cuerdas vocales, los pulmones, el cerebro, y sus dos áreas del lenguaje. ¿Ya? O sea, es fisiológica porque corresponde a una función corporal, ¿ya? Donde intervienen muchos órganos. Fíjense bien que cuando tú quieres aprender un idioma... Los pulmones sobre todo. Los pulmones sobre todo, muy bien, Joaquín, muy bien. Porque si cuando, por ejemplo, a ti te toca animar un acto y hay mucha gente y la persona tiene pánico escénico, no va a respirar bien, se puede equivocar porque sus pulmones no van a estar con oxígeno como corresponde y la persona se puede poner nerviosa, ¿verdad, Joaquín? Fíjense bien, Sí. las cuerdas vocales son heredadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo conocer a alguien que sea muy alto, que mida 1,90 m y que sus cuerdas vocales sean muy finitas, que tenga una voz aguda. O puedo conocer a alguien muy chiquitito, muy bajito, de 1,50 m y que tiene una voz muy potente, porque sus cuerdas vocales son heredadas también. La cuerda vocal es un músculo, niño, ¿ya? Que uno no puede modificar. Tiene la voz mamadísima. Hay gente con unas voces, por ejemplo, quienes tienen cuerdas vocales potentes son los cantantes negros, porque por una cosa de raza tienen más fuerza en sus cuerdas vocales, ¿ya? Miren, Sí. acá, por ejemplo, si a una persona viejita o a un niño le faltan los dientes, hay palabras que no va a poder pronunciar. Cualquier daño que yo tenga en esta parte, que es la caja fonadora, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? No nos vamos a entender. Y fíjense que este es el problema de nosotros los chilenos. Los chilenos modulamos muy mal, porque en general, incluyendo los profesores de castellano, los periodistas, hablamos como hablan los chilenos, rápido y sin modular. Por esa razón, la gente que habla castellano, que viene de otros países, no nos entiende, ¿ya? Profe, ¿Sí? mi primo una vez habló tan rápido que era inentendible. Ahí está. Inentendible, sí. Muy bien. No, es que a veces, fíjense que ustedes son una generación que modula mejor, pero unas generaciones atrás, a veces no se entendía nada de lo que decían los niños. Niños, miren, la próxima clase, como un regalo, porque se han portado bien,
es muy probable que yo se les haga envasada. O sea que no los Profe, cita a reunión por Zoom, porque así nosotros- se dedican a hacer las tareas. Yo igual les voy a mandar una guía, que es comprensión lectora, como regalo para ustedes. Niños, miren. Profe, eso no es un regalo. No, no es regalo. Son mejores las reuniones. Ah, entonces no he dicho nada. Eso no es un regalo. No he dicho nada, gracias Cristóbal. Miren, acá tenemos, nosotros somos homínidos, somos mamíferos. Si se dan cuenta, este animalito podría hacer sonidos parecidos al ser humano, pero su aparato Sí. fonador es Helicóptero de combate. diferente. ¿Ven? Nosotros fuimos cambiando, nosotros estábamos pensando en que ustedes son evolucionistas y creen en la teoría de Darwin, ¿ya? Que aquí el ser humano fue cambiando hasta convertirse en un ser inteligente con una gran Ser humano. capacidad para hablar, ¿ya? Con articular sonidos diferentes. Ya, por ejemplo, si nosotros, los niños chinos, a propósito del coronavirus, ustedes sabían que los chinos no tienen las palabras como nosotros y usan ideogramas, y ellos aprenden todos sus ideogramas recién a los 15 años. A los 15 años ellos terminan de aprender chino, porque el chino tiene muchos ideogramas. Todas las lenguas asiáticas tienen ideogramas, no tienen una letra que se suma a una vocal. Por ejemplo, ya nosotros acá, como les digo, vamos aprendiendo desde pequeñitos a hablar, porque somos parte de una familia, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos, cuando somos chiquititos interrumpimos, pero a medida que vamos hablando, vamos dialogando, ¿verdad? Esperamos que el otro me mande el mensaje y yo lo escucho por la oreja, por el oído. Y eso, yo hago la traducción acá en el cerebro, ¿verdad? Entonces siempre nosotros somos emisores y receptores, siempre. ¿Se acuerdan de eso? Porque nosotros lo vimos. ¿Ya? A ver, Joaquín, léeme esa diapositiva. La lengua, como se dijo más arriba, es un producto social, es aprendido y convencional. La lengua es social porque no está sola el individuo, sino que está en el conjunto de la comunidad hablante, en la familia y en los adultos, de ese grupo que nos enseñan a hablar. Hablamos por su sobrevivencia. Por sobrevivencia, muy bien. Krishna, léeme esa. Sí, yo te leo bien. La lengua es psíquica, dice. Esa es chiquitita. Ya, la lengua, porque es una abstracción mental, está almacenada en el cerebro como un producto que contiene más vocablos a medida que vamos creciendo. Claro. O sea, a medida que vamos creciendo, Krishna, nosotros vamos aprendiendo más palabras. ¿Ya? A ver, acá me salté una. Ya, dice. La lengua, puede bajar la música. Dice, la lengua es un código convencional, pues es un acuerdo. La palabra convención, niños, significa acuerdo. Es un acuerdo espontáneo en un grupo. El ser humano registra pasivamente la lengua materna, la recibe, la adopta, no le viene naturalmente, sino por convención social, porque necesita contactarse con su familia. Un niño aprende a nombrar y hablar. Un niño aprende a nombrar objetos, comidas, personas, y aprende asociando objetos con sonidos, emociones, con gestos, etc. Niños, cuando ustedes aprenden a hablar, aprenden a caminar, muestran los objetos y hacen un sonido. Y el adulto, la mamá, la abuelita, el papá, los tíos le dicen el nombre del objeto. El niño dice, quiero, y la mamá le dice, lápiz. Y el niño aprende por repetición. Un niño al que no le hablan no tiene estímulos, por lo tanto su área de Broca y de Wernicke no se pueden desarrollar bien. No habla. No Puede hablar. Pero si No se va a poder expresar. Claro, pero hay que estimularlo, ¿verdad?
Por eso que es Sí. muy importante hablarle bien a los niños pequeños cuando están recién empezando. ¿Ya? Sí. Ya. Aquí tenemos, ahora se supone que también le tenemos que enseñar con cariño, porque no, no lo vamos a retar para que aprenda. Hay un error que cometen algunas mamás, sobre todo con los varones, que les pasan los objetos antes que nombren el objeto. Por ejemplo, el niño hace y dice, quiero un yogur, y le pasa el yogur. A mí me pasó eso. Y después dice la mamá, uy, tiene 3 años y no habla, ¿qué hago? Y no es que el niño tenga ningún problema, lo que pasa es que como le pasaron los objetos y le decían las cosas antes, el niño no se esforzó, ¿se entiende? Es por eso que yo le puse ahí que es por sobrevivencia, porque si al niño yo le voy a entregar todo el tiro hecho, el niño no va a aprender a modular, porque va a ser así, y va a mostrar el refrigerador y la mamá le va a pasar el yogur. Y el niño no va a tratar de decir la palabra de esa comida que quiere. ¿Ya? Palabra 2020. Ahora, A mí me pasó algo así. ¿a ti te pasa algo así? Claro, porque a veces uno Que no sabe. una vez si no me cuidaba y me daban todo lo que quería cuando lo apuntaba. Por eso después, digamos, cuesta más que se atrevan a hablar los niños, porque les estamos dando, Después me metieron a una de para aprender a hablar. ¿ya? El lenguaje. Eso. Pero no tienen Y ningún ahí yo empecé a hablar, pues, claro. pero al tiro. No es que pasa eso, porque La de floja no. los papás cometen ese error. Miren, hoy día los niños están rodeados de ¿qué tipo de estímulo? Del teléfono. Celulares. De teléfono. Celular, teléfono, consola, tablet, noticias falsas. Todo. Tienen muchos estímulos los niños, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor ahora ustedes tienen un hermanito chico o una sobrina ¿Tablet? No creo. que la está escuchando hablar conmigo y dice, está hablando con un computador. Entonces, el computador es parte de su vida, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes qué son? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Laura, Octavo es nativo digital. ustedes son nativos digitales, son una generación que tiene mucha información y conexiones. Ahora, aprendimos hoy Que día... nacimos con la era digital. Exactamente. Hay una cosa importante que hoy día tenemos que haber aprendido, que el lenguaje tiene 2 aspectos, según el padre de la lingüística. Se dividen, a ver, la música, sé quién es Daddy Yankee. La pueden bajar un poquito. Ya, el lenguaje se divide Profe, en lengua y es que la habla. música no es mía, ¿De quién es? es del vecino, Tu vecino, ya. Vamos. que es casa variada. Voy a tener que ir a hablar con tu vecino, le vamos a mandar a los carabineros que no me dejan hacer la clase. Por ruido molesto. El ruido molesta. O no, por ruido molesto, vamos a tener que ir para otro lado, espérese. No es verdad que Profe, tengo una duda con esta evaluada. Bien fuerte. Tengo una duda con esta evaluada. Se supone que hay que hacer un video explicando el suceso. No, tú tienes que ver el video y contestar las preguntas y me las mandas al correo. Profe, queda un minuto. Queda un minuto. Niños, ¿les quedó claro? Ustedes eligen el video que más les guste, ¿ya? Yo igual, o sea, a ver, no sé, es como cortita la tarea, es cortita, no es complicada. Ya, profe. Ya, entonces como yo veo el video, contesto las preguntas y se lo mando. Claro, eso, tú eliges cuál te gustó más, si te gustó más la de la niña, la del caballero que en auto, eso, ¿ya? ¿Cuál tarea? Es que depende, porque depende del gusto de cada uno. Chao. ¿De qué se trata la tarea? Que se las mandé al correo por VT. Ya. Cristóbal no No,